Hola, buenas. Vamos a hacer una presentación del equipo Serie para que ustedes puedan ver de qué se trata el sistema rápidamente y explicar algunos detalles de esta magnífica solución que tiene Dentsply Sirona a disposición de los dentistas. Esta es la unidad de cámara, ¿cierto? La unidad de cámara consta de un carro, móvil, ¿cierto? También este carro acá por atrás, si nos acercamos, tiene un switch de encendido y de apagado, ¿cierto? Un switch de corte de energía y el cable que va hacia la energía. Nosotros aconsejamos que se utilice un UPS de doble conversión online para un respaldo de energía, y este equipamiento también consta con una UPS interna, ¿ya? Para poder desconectar el equipo y sin apagar el sistema operativo llevarlo a otro box. Cuando nosotros desconectamos la energía, el equipo funciona, ¿cierto? Sigue funcionando hasta que nos llevamos el carro al box siguiente, ¿cierto? Y nuevamente volvemos a conectar la energía. Deja de funcionar y eso lo transforma en un equipo portátil dentro de nuestra clínica. Por otro lado, tenemos la unidad de fresado, ¿ya? En esta versión en la que tenemos acá es la Select MSQL Premium, que consta con un panel táctil, ¿cierto? Para ver algunas funciones, algunas configuraciones del equipamiento, ¿cierto? Donde uno puede setear algunas funciones, ¿cierto? Del equipamiento, y también se puede activar la bomba de agua que trae internamente el equipo a través de este botón. Entonces aquí podemos determinar que este equipamiento, el Premium, tiene 4 motores, 2 juegos de motores, juego de motores 1, juego de motores 2, y se ven claramente las toberas como van refrigerando la punta de cada instrumento, ¿ya? Por motor son 3 toberas de agua, entonces uno se puede determinar a través de la vista, ver si es que las toberas están lubricando correctamente el instrumento, ¿ya? Se puede parar desde ahí, ¿cierto? En cuanto a lo que es conectividad, esta máquina queda fija en la clínica, en un mueble obviamente ad hoc. En este caso lo tenemos instalado provisoriamente. Voy a girar un poco para revisar algunas cosas que siempre nos consultan. Acá tenemos la energía eléctrica. Siempre aconsejamos tener un UPS de doble conversión online para este equipo de al menos 2 kVA. Para la unidad de cámara 1 kVA. Acá está el switch de corte de energía, ¿cierto? Y un cable de red. Este cable de red puede ir a un router inalámbrico, o en este caso está conectado a la radiofrecuencia que trae el equipamiento, ¿ya? Esta radiofrecuencia también trae un cable de energía, ¿cierto? Se energiza vía un micro USB. Y esto es lo que hace la comunicación inalámbrica con el computador, con la unidad de CRKC. Esto está creado para soluciones portátiles donde se encuentra cercana a la unidad de cámara con respecto a la fresadora. Cuando son equipamientos o lugares más amplios, ¿cierto? Es aconsejable tener un router de mayor calidad, ¿ya? Esto es para soluciones pequeñas, ¿ya? Pero funciona bastante bien. Otras cosas que podemos explicar de la unidad de cámara, ¿ya? Es que esta es la cámara, la Omnicam, ¿cierto? Una de las mejores cámaras del mercado, ¿cierto? Muy pequeña para también escanear niños, ¿cierto? También. Y acá tiene un seguro para que la cámara, cuando esté en posición ahí de descanso, ¿cierto? No caiga al suelo. Entonces ahí se asegura, tirón hacia arriba, se despliega el seguro y cada vez se aconseja que esté asegurada. Y acá en la punta, si se aprecia bien acá, tiene un calentador, ¿ya? Este el calentador para que la cámara no se empañe dentro de la boca. Se aconseja prender la cámara al menos media hora antes de comenzar el tratamiento. Aparte, algunas funciones básicas, como por ejemplo de mantenimiento, acá la cámara cuenta con un pedal, ¿cierto? Que yo lo puedo empujar
hacia abajo. Y acá tenemos un filtro que podemos limpiar, ¿cierto? Por la parte delantera. Y por la parte posterior se encuentra otro filtro a este nivel, ¿cierto? Que lo voy a presionar ahí. Y contiene otro filtro que también se puede limpiar. La refrigeración del equipo va desde el inferior del equipo hacia arriba, por eso existen estos dos filtros, hacia atrás del equipo, ¿ya? Bueno, obviamente en el video no se ve, pero aquí se siente un aire que está saliendo hacia afuera. O sea, hay un extractor de aire ahí funcionando. De hecho, lo podemos ver y revisar. Ahí está. Ahí está el extractor de aire funcionando. Tómalo con cuidado, no hay que llegar y sacarlo porque se pueden romper los dedos. Pero eso es para poder mostrar en qué consiste el equipo, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos una unidad de DVD acá para poder cargar los software, ¿cierto? Y hacer actualizaciones, ¿ya? Eso es en definitiva, ¿ya? Hablando un poco del mantenimiento de la fresadora cuenta con algunos materiales. Bueno, esto no necesita unidad de agua externa. Este es el tanque de agua, ¿ya? Y el tanque de agua consiste en un depósito, ¿cierto? Que tiene un desagüe y tiene dos filtros, ¿ya? Los filtros son como estos. Estos son filtros. Si se fijan, es como el mismo dibujo que aparece ahí. Estos filtros se cambian cada 5 cambios de agua. El cambio de agua se hace cada una semana. Es aconsejable por fábrica realizarlo cada una semana. Utiliza alrededor de 3 litros de agua y ocupa un líquido refrigerante que se llama Deltatec, que viene en este formato de 1 litro, ¿cierto? Y se ocupa una tapita de esta por cambio de agua, ¿ya? Es uno de los insumos que es requerido, ¿cierto? Y por otro lado, también tenemos las fresas. Las fresas vienen en distintos tipos y vienen en este tipo de formato. Vienen 6 fresas por caja, ¿ya? De un solo tipo. O sea, yo para poder tallar cerámica feldespática necesito 2 tipos de fresas. Por ejemplo, a ver si el teléfono alcanza a captar, que una fresa tiene punta plana y la otra fresa tiene una punta redonda. Entonces la punta redonda se llama Cylinder Pointer Burr 12S y la otra se llama Step Burr 12S. Estas son las fresas más comunes para poder tallar materiales y los más utilizados en este caso son las cerámicas feldespáticas. Las máquinas fresadoras, pueden tallar distintos tipos de materiales, ya sea, por ejemplo, cerámica feldespática, ¿cierto? Policromática con un degradé de colores, ¿cierto? Más clarito hacia incisal y más oscuro hacia cervical, ¿cierto? Y esto es lo más estético que hay y que se ocupa casi en un 90% de todos los casos. Por otro lado, tenemos cerámica feldespática monocolor, o sea, no trae un degradé de colores, tiene un color fijo, ¿ya? Y también tenemos disilicato de litio. Este disilicato viene en distintas tonalidades de colores, en HD o en LT, ¿ya? Y se tiene que cristalizar en un horno de cerámica convencional o el Cerex Spitfire, que es un horno automático, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, tenemos el Celtra Duo, que también lo distribuimos nosotros como Densplay Sirona, como Ciromax. Y bueno, hay otros tipos de materiales de otras casas comerciales, ¿ya? Aquí tenemos el Enamic, ¿cierto? Los Chubuyevita. Y hay un sinfín de materiales de casas comerciales. Les comentaba que según la máquina, el equipamiento que yo adquiero, si es una máquina de iniciación o una premium, me va a estar supeditado a el tamaño del bloque. La máquina de iniciación solamente puede hacer bloques hasta de 20 milímetros, o sea, este tipo de bloques para rehabilitaciones unitarias. Pero esta premium permite tallar bloques de 40 milímetros, por ejemplo de este tamaño, ¿cierto? O bloques hasta bloques de 85 milímetros, o sea, posiblemente caer una hemiarcada en circonio sin ningún problema, ¿ya? La diferencia también de la Premium es que se pueden hacer rehabilitaciones sobre implantes como esta, con T-Base,
Y el T-Base es esta backbone de titanio que está ahí, ¿cierto? Y viene con conexión de hexágono interno o externo dependiendo del tipo de implante. Compatible con las principales marcas de implantes que existen en el mercado, ¿ya? Y después, si nosotros queremos diseñar una corona directa atornillada o un abutment, existen estos bloques que vienen perforados, ¿ya?, con la forma del T-Base. Por lo tanto, yo puedo diseñar un casquete de circonio, ¿cierto?, trabajando con el perfil de emergencia, ¿cierto?, y posteriormente una corona de cerámica feldespática como capa superficial. Podría diseñar una corona con conexión, o sea, directa atornillada, con contorno anatómico, por ejemplo en disilicato de litio, o también podría trabajar con un temporal en un bloque PMMA que también viene perforado, al igual que el circonio, ¿cierto? Al igual que el circonio que mostramos acá, ¿ya? Esas son algunas de las cosas a grandes rasgos que puede hacer la máquina. La máquina en sí, no sé si se logra ver bien, pero es capaz de sacar resultados de esta manera. Con una goma con pasta de pulir integrada se puede obtener ese nivel de brillo, ¿ya? Después se puede hacer un glaze, ¿cierto? Y ahí se ve la diferencia entre el glaze y una rehabilitación, digamos, pulida solamente. La verdad es que es muy similar el brillo. Sin embargo, el brillo de la cerámica feldespática es sumamente natural respecto de el glaze, ¿ya? El glaze es muy brillante, no es un brillo natural, ¿ya? Generalmente nuestros odontólogos, cuando dan exactamente con el color del bloque, prefieren eso. Por ejemplo, aquí hay una anterior, ¿cierto? Hay una anterior acá con un bloque policromático, o sea, un bloque que tiene degradés de colores. Vamos a colocar uno al lado para que se vean bien la diferencia. ¿Se fijan? Está más clarito sin incisal, ¿cierto? Y más oscura el cervical, ¿ya? Acá tenemos una corona que está el mismo caso, pero que está caracterizada. Se fijan, se tiene unas manchitas, ¿cierto? Caracterizada, y una corona lista después de tallar en disilicato de litio. Eso en definitiva respecto de los materiales, hablando a grandes rasgos de los insumos, ¿cierto? De los filtros, de la máquina en sí. Y por último vamos a revisar, ahora en este minuto vamos a revisar lo que significaría realizar una rehabilitación en Serec. Este es el software Serec, ¿ya? Y la idea que se acerque un poco más para que se vea solamente la pantalla. En algunos casos vamos a mostrar la unidad de cámara y también el modelo. Bueno, acá podemos mostrar todos los pacientes, ¿cierto? Mostrar todos los pacientes. Aquí se ordenan todos los dentistas y cada dentista con sus pacientes. Por ejemplo, acá Vicuña, Daniela, y cada paciente con su caso y una vista previa del caso. Si yo conozco al paciente, lo puedo buscar o lo ubico solamente y coloco añadir un nuevo caso o añado un nuevo paciente. Al añadir un nuevo paciente me pide apellido, nombre, la fecha de nacimiento, el ID y el dentista. Pero como les comentaba, si yo quiero, por ejemplo, tengo un paciente, tengo dos opciones acá. Selecciono al paciente y acá dice añadir un nuevo caso o añadir un medio. Añadir un medio significa tomar una fotografía o grabar un video con la misma unidad de cámara. Recuerden que la unidad de cámara Omnicam es en colores y libre polvo contraste, ¿ya? Y se puede utilizar como añadir medio. En este caso vamos a añadir un nuevo caso. Cada día el sistema ha ido haciendo más intuitivo y más fácil de manejar, ¿ya? En esta configuración premium podemos hacer coronas, incrustaciones y carillas, rehabilitación individual, rehabilitación por puente, rehabilitaciones de pilar sobre pilares, ¿cierto? O guías quirúrgicas con los equipos de rayos de 3D de Sirona. En este caso vamos a hacer una restauración
de esta pieza, ¿ya? Y vamos a trabajar con un método individual biogenérico, o sea, va a leer la anatomía de los dientes vecinos para crear una anatomía para el diente faltante. Seleccionamos el material, siempre tenemos los favoritos, los que más utilizamos acá, en este caso Cerec Block CPC o Cerec Block C, ¿cierto? Que son los que más utilizamos con el equipo, pero también tenemos todas las otras casas dentales. Recuerden que el sistema Cerec de Sirona es completamente abierto, o sea, en materiales también pueden elegir cualquier casa comercial para poder comprar materiales, ¿ya? No solamente pueden ocupar materiales Sirona. Está Vita, Chofu, Mers, Noritaki, Ivoclar, GC, Dentsply, Sirona, Colten, ¿cierto? O TSM. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a seleccionar un Cerec Block CPC, un policromático de feldespática, y seleccionamos nada más que la pieza que está ahí. Con solo clic se crea el caso acá, yo lo puedo editar o cambiar la modalidad. Recuerden que va a realizar una detección automática de acuerdo a la preparación, si es carilla, incrustación o corona, y simplemente se me va a validar la pieza siguiente. En la opción siguiente aparece este menú, en donde si yo tomo la cámara y la levanto, se activa automáticamente. Y está lista para poder captar imagen intraoral. La cámara está pensada para poderla tomar como un lápiz y así manipularla sin ningún problema, ¿ya? Entonces nosotros simplemente entramos como si fuéramos a entrar a la boca y la cámara empieza a grabar automáticamente la cavidad intraoral, ¿cierto? Entonces tomamos imágenes por vestibular, oclusal y palatino. Sacamos la cámara, podríamos con el pedal detenerla, ahí se desactivó la cámara, ¿ya? Y por ahora poder revisar sin ningún problema si es que falta algún tipo de información. Vemos ahí que falta un poco de información, esa no es relevante, ¿cierto? Y podríamos ampliarlo casi 40 veces, ¿ya? Entonces, para rellenar con información, simplemente activamos con el pedal la cámara comienza a funcionar nuevamente, nos acercamos a una zona que ya hemos escaneado y rellenamos con información. Y listo. Luego seleccionamos el maxilar inferior, como si fuéramos a entrar a la boca del paciente. La oclusión. Un poco de la misma información, un poco de encía también. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un registro de mordida bucal. Entonces al paciente en este minuto lo sentamos, seleccionamos el catálogo de bucal y donde estaba la preparación y en el sector que nosotros escaneamos hacemos un barrido. Y automáticamente aparece un check en donde ya se juntaron los modelos junto con la mordida que nosotros registramos del paciente. Apagamos la cámara, aseguramos la cámara, eso lo expliqué para que no se caiga. Y en el fondo ya ahí tenemos una vista previa, digamos, de lo que es. Si ustedes quieren pueden recortar antes el modelo, editar si apareció algún dedo, mejilla, lengua, se puede recortar antes de comenzar a la etapa siguiente. Después damos siguiente y el software empieza a calcular el maxilar inferior, el superior y la mordida. Empieza a transformar toda la información captada en un modelo 3D. Esta es la fase donde se demora un poco más el software porque ocupa todos los recursos que trae internamente el computador, que no es cualquier computador con mucha potencia, con un muy buen procesador, que no se encuentra fácilmente en el mercado, y también una tarjeta controladora especial para poder conectar la cámara, creada por Sirona. Y si se fijan, el software Cerec versión 4.61 está pensado para hacer una corona en 5 clics. O sea, si yo hago bien mi preparación, escaneo bien, yo puedo hacer 5 clics y diseñar y mandar a fresar una corona. En este caso, si se fijan, ya tengo todos los pasos en verde, yo podría colocar siguiente y avanzar a la fase de diseño.
El software está dividido en 5 fases: administración, adquisición, modelo, diseño y fabricación. En este minuto nos encontramos en la etapa de modelo. Podemos ampliar y verificar varias cosas. Por ejemplo, registro de mordida bucal, o sea, la oclusión que se realizó, y la podemos revisar, cómo es la mordida del paciente y cuáles son los puntos de contacto que tiene esta mordida, el registro de mordida que nosotros realizamos. Por ejemplo, acá la ubicación, dónde nos encontramos, cuál es nuestro plano oclusal, también lo podría modificar. Pues la verdad es que el software es bastante asertivo respecto de eso, pero igual se puede modificar. Hacer un troquel, dibujar el margen, que aquí podríamos revisar, y aquí claramente vemos que hay algo que no está bien, porque el tallado que nosotros escaneamos no está muy bien tampoco, y ahí podríamos editar el margen. Y bien, lo demás está todo bien. Aquí podemos definir el eje de inserción. En este caso ese software la dio de esta manera. Nosotros podríamos tornar ahí y ya se ve en amarillo una zona retentiva, o se ve la zona retentiva de nuestro tallado. Entonces podemos tomar determinaciones si podemos volver a la fase de adquisición, recortar solamente ese sector y volver a escanear. Tenemos una herramienta que se llama PrepCheck, que es un análisis de la preparación, y nos muestra en colores cuál es la distancia con el antagonista. O sea, si está en rojo, no podríamos diseñar una corona porque a lo mejor está chocando con el antagonista. Entonces no hay espacio. Entonces tomamos determinaciones de volver a la etapa de adquisición y tallar un poco más en el paciente. O los márgenes, ¿cómo están? Si hay algún problema en los márgenes de mi preparación. O sea, distintos análisis antes de comenzar, de comenzar el diseño. En una etapa súper clave, que es la etapa de modelo. ¿Ya? Una vez que estamos todos seguros, le decimos inicio, y el software ya empieza a calcular y a fijarse en los dientes vecinos para crear una rehabilitación. Y en este caso, si se fijan, la rehabilitación es bastante asertiva. ¿Ya? Puntos de contacto, ¿cierto? Los podríamos ver por dentro de la restauración, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podríamos modificar todo esto, pero la verdad es que yo no lo voy a hacer porque la propuesta es bastante buena, ¿ya? Sí me quedé con una duda. Entonces, si tengo una duda, me voy a volver a la fase de modelo y yo quiero revisar el eje de inserción. Pensé que lo había modificado, pero es tan simple como volver atrás e ir adelante. Volver al diseño. Y como les dije, está pensado el software para hacer una corona en 5 clics. Otro clic. Y ya está listo para mandar a fresar al equipo. En este caso, el software me indica los tipos de bloques que yo puedo utilizar, el tipo de restauración, como acá, me dice la fresadora con que yo la puedo ocupar, el tipo de tallado, fino, rápido o extra fino cuando tengo fresas extra finas, y el tamaño del bloque puede ser un PC 14, un 12, vamos a ver si en un 12 cabe, ahí está, y ahí está si se fijan, vamos a ver la ubicación, puedo modificar y jugar con los colores del bloque. Se fijan que tenía degradés de colores el bloque, entonces por lo tanto yo podría aumentar o disminuir la tonalidad del bloque. O sea, colocar el bloque en la boca del paciente y decidir desde dónde va a partir lo incisal, el color más claro hacia abajo. Y de ahí determinar. Lo otro importante es ver por dónde va a salir este vástago que yo lo tengo que desgastar con una turbina. Entonces yo podría mostrar el maxilar y está claramente saliendo por vestibular. Entonces tengo una herramienta acá que se llama definir posición saliente y puedo girar el bloque completamente. Así mi parte estética no se ve afectada por el desgaste de la turbina que yo voy a hacer posteriormente, si es que tengo algún fallo. Entonces ahí estamos perfectos, elegimos el bloque tamaño 12 y vamos a revisar si tenemos un tamaño 12 para poder empezar. Buscar un tamaño 12. Bueno,
No tenemos un tamaño 12, pero sí lo podemos hacer con el tamaño, que es un tamaño 14, y es tan simple como ir al tamaño del bloque, colocar 14, se adapta, ¿cierto? Está saliendo por... La saliente está bien. La idea es que el bloque, es que la rehabilitación quede lo más pegado al exterior del bloque, para que no desgaste tanto bloque para llegar a la restauración, y así el tallado sea más rápido y desgastar lo menos fresas posible. Tan simple como colocar inicio. La tapa de la máquina tiene que estar cerrada. La máquina se va a comunicar inalámbricamente con la fresadora. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Nos dice colocar el bloque Select Block CPC 14, cierre la puerta de la cámara de tallado y de aceptar. En este caso la vamos a abrir primero. Vamos a sacar el remanente que viene acá del tallado anterior. El bloque, para poner el bloque, tiene una posición. Si se ve bien ahí, tiene un desgaste ahí, un vástago. Ese siempre va a las 12, o sea, arriba. Y un cuarto de vuelta a la izquierda y van a sentir un clic. Y ahí está fijo. Luego de eso, nosotros colocamos la llave ahí. Esta es una llave de torque, ¿ya? Y hacemos un clic. Listo. Eso es todo. Cerramos la puerta. Damos inicio acá, o damos inicio en la fresadora. ¿Qué es lo que aparece acá? La restauración 2.7, usuario se llama CAD-CAM, el nombre de la fresadora, el número de serie de la fresadora, eso como detalle. Y en esta máquina premium, en esta restauración, el bloque es un poco más grande del que yo requería, por lo tanto tiene que desgastar un poco más de bloque, y van a ser 12 minutos 26 segundos. Eso es lo que se va a demorar en tener una rehabilitación con serie. Ahí lo que está haciendo la máquina es revisar el bloque antes de comenzar a fresar. Esa tecnología se llama Spindle Touch, entonces asegura de que el bloque que les indicamos a la máquina es el correcto, ¿ya? Y así no rompe las fresas ni rompe el bloque. Si hay algún error, la máquina lo va a indicar de inmediato. Eso, a diferencia de otras tecnologías que yo he visto en el mercado, que comienzan a tallar inmediatamente. Entonces, si el bloque es el incorrecto, más grande, reciben golpes los motores muy duros. Y eso, obviamente, acorta la vida útil de los motores. Cortamos como la imagen, bueno, ahora ya está la corona más formada, ¿cierto? Nos fijamos, ya quedan un poco de segundos. Se dice 0,48 segundos. Nos volvemos allá a mostrar en qué va la corona. Y la corona al finalizar va a saltar al fondo de la cámara, del fresado. Se va a cortar. Aquí la va a cortar.
vamos a terminar y la máquina se va a colocar en verde. Una vez que esté en verde, la máquina va a estar lista, o sea, vamos a poder sacar la restauración. En todos estos minutos que demoró en fresar, yo perfectamente podría haber tomado la unidad de cámara y habérmela llevado a otro box dental para seguir con la restauración. Estamos acá, para que vean que no hay ningún truco acá. Ahí está la corona. Y el calce es perfecto. Oclusión igual como lo que aparece en el software. Vamos a revisar. Aceptar. Maxilar superior. Igual a lo que tenemos en el software. No hay ninguna diferencia. Eso es. Muchas gracias, espero que les haya servido. Los invitamos a nuestras charlas informativas donde vemos flujos digitales, ¿cierto? Y cálculos de rentabilidad.